La mayoría de los motoristas cree que se le dan mal las curvas porque no es lo bastante valiente, piensan que necesitan ir más rápido, tumbar más, montar mejores neumáticos o incluso cambiar de moto. Pero no va por ahí. Aquí va una verdad incómoda: 9 de cada 10 motoristas fallan en las curvas por unos errores sencillos de los que ni siquiera son conscientes. Y no afecta solo a principiantes o a gente lenta, también les pasa a motoristas buenos con experiencia que llevan años rodando. Hoy vamos a desmenuzar 5 errores en curva que minan la confianza sin que te des cuenta, provocan sustos y hacen que las curvas sean mucho más difíciles de lo que deberían. Si todavía las curvas te aceleran el pulso, presta mucha atención. Empezamos. Primer error: entrar en la curva con la mentalidad equivocada. La mayoría de los problemas en curva no empiezan dentro de la curva, empiezan antes. Mucho antes de que entren en juego la inclinación, el gas o la posición del cuerpo, el verdadero problema está en la cabeza. Muchos motoristas llegan a la curva ya a la defensiva. Ven venir el giro y el cerebro se pone en modo catástrofe. ¿Y si voy demasiado rápido? ¿Y si me abro? ¿Y si hay gravilla? ¿Y si la lío? Ese ruido mental cambia tu forma de pilotar incluso antes de que la moto se incline. Los hombros se tensan. Aprietas el manillar más de la cuenta. La respiración se vuelve superficial. Los mandos se usan con duda. Y la moto lo nota al instante. La moto no tiene miedo, pero reacciona de inmediato a la falta de claridad. Cuando tus acciones no son limpias, la moto no se siente estable. Cuando la moto no va asentada, tu cerebro entra todavía más en pánico. Ese es el bucle que hace que las curvas parezcan aterradoras. Esa es la verdad incómoda. La mayoría de los motoristas no trazan las curvas, las sufren. Retrasan las decisiones, dudan de la velocidad, vacilan al momento de entrar, y luego, a mitad de curva, todo parece ir con prisas. La trazada no convence, la salida se ve lejos, y en ese punto reaccionan en lugar de pilotar. Los buenos motoristas no esperan a estar tumbados para decidir qué hacer. Deciden antes de la curva. La velocidad de entrada está clara, la trazada básica está definida, la mirada ya está colocada. Eso no significa que sean imprudentes, significa que van preparados. La confianza en curva no tiene que ver con no sentir miedo, tiene que ver con el compromiso. Y comprometerse no es entrar pasado, es tomar una decisión y mantenerla, salvo que algo cambie de verdad. Cuando la mente está tranquila, el cuerpo también lo está. Y cuando el cuerpo está relajado, la moto se comporta bien. Si las curvas te ponen nervioso, hazte esta pregunta con honestidad. ¿Decido pronto o simplemente espero que salga bien? La esperanza no es una estrategia de pilotaje. Los motoristas decididos parecen fluidos no porque tengan más talento, sino porque no están luchando consigo mismos en mitad de la curva. Segundo error: mirar al sitio equivocado. Casi todos los motoristas saben que hay que mirar a través de la curva, muy pocos lo hacen de verdad. Lo que la mayoría hace en realidad es mirar un momento hacia adelante y enseguida volver a fijarse en el peligro. El asfalto justo delante de la rueda, el guardarraíl que se acerca, la línea central que parece cerrarse. Esa mirada corta y baja hace que las curvas parezcan rápidas y caóticas incluso a un ritmo moderado. La moto sigue tu mirada, no después, al instante. Cuando tu visión se queda cerca, tu cerebro se siente con prisa. Y cuando el cerebro va con prisa, los mandos se vuelven bruscos. Y cuando los mandos se vuelven bruscos, la moto se siente inestable. Por eso hay quien jura que la curva se le ha cerrado encima. Incluso cuando no era así, su campo de visión se había estrechado. Una buena visión en curva es tranquila y lejana. La cabeza va girada, la mirada va alta. Ya estás mirando hacia la salida, no al punto en el que te encuentras. Y eso provoca algo muy potente. Le da tiempo a tu cerebro. Tiempo para analizar, tiempo para relajarse. Tiempo para suavizar las acciones. La moto no se vuelve de repente más capaz. Eres tú quien deja de reaccionar de forma exagerada. Ahí es donde muchos se equivocan, solo miran lejos cuando la moto ya está inclinada. En ese momento, ya es tarde. La clave es mirar antes de lo que parece natural. Gira la cabeza antes de tumbar, guía con los ojos, no con las manos. Deja que la moto siga. Y sí, al principio parece exagerado. Es normal. El instinto te empuja a fijarte en las amenazas. Es un reflejo humano de supervivencia. Pero pilotar bien consiste precisamente en superar ese instinto. No ignoras el peligro. Simplemente no lo miras fijamente. Mira la carretera abierta. Mira el espacio.
Mira hacia donde quieres ir. Solo este cambio ya basta para que las curvas se sientan más amplias, más lentas y más tranquilas, sin tocar el gas. Tercer error, una mala posición del cuerpo sin darte cuenta. No se trata de colgarse de la moto. No se trata de técnicas de circuito. Se trata simplemente de no pelearte con tu propia moto. Muchos motoristas van rígidos en curvas sin ser conscientes de ello. El torso se queda fijo, los brazos se bloquean, los hombros permanecen alineados con la moto. La moto se inclina, pero el piloto no la acompaña. Eso crea resistencia. Cuando tu cuerpo se opone a la inclinación, la moto se siente más pesada. La dirección parece más lenta. Cada corrección parece mayor de lo que debería. Y entonces el motorista concluye que la moto es inestable en curva. En realidad, la moto está limitada, no hacen falta movimientos exagerados para corregirlo. Los pequeños ajustes marcan la diferencia. Gira la cabeza con intención. Relaja el hombro interior. Deja que la parte superior del cuerpo acompañe la curva de forma natural, sin exagerar, sin forzar, simplemente con fluidez. Los brazos deben guiar, no tensarse. Las manos deben comunicar, no apretar. Cuando tu cuerpo se mueve con la moto en lugar de luchar contra ella ocurre algo interesante. Tumbar resulta más fácil. La dirección se vuelve más ligera. La moto deja de dar la sensación de querer caerse hacia adentro. Todo porque has dejado de añadir tensión a la gravedad. Una buena posición del cuerpo no tiene nada que ver con la estética. Consiste en quitar resistencia. Y a la mayoría de los motoristas no les falta nada que añadir. Solo necesitan dejar de bloquearse sobre la moto. Cuando tu cuerpo se relaja, las curvas dejan de ser algo contra lo que peleas, y pasan a ser algo que enlazas de manera natural. Cuarto error. Cortar gas en mitad de la curva. Este error provoca más pánicos a media curva que casi cualquier otro. Y lo más preocupante es que muchos creen que así van más seguros. El escenario suele ser casi siempre el mismo. Entras en la curva sintiéndote bastante bien. La velocidad parece adecuada. La inclinación es asumible. Durante un momento todo va bien. Luego, a mitad de curva, el cerebro susurra algo peligroso. Va rápido. ¿Y si la curva se cierra? ¿Y si hay gravilla? Y sin darte cuenta, la muñeca cierra el gas. A veces muy poco, a veces de golpe. Incluso hay quien llega a tocar el freno. Justo en ese momento es cuando todo empieza a ir mal. Y aquí está el porqué. En curva, una moto depende ante todo del equilibrio. El gas no sirve solo para acelerar, sirve para estabilizar. Un hilo de gas constante mantiene una distribución equilibrada del peso entre delante y detrás. Estabiliza las suspensiones. Hace que la geometría sea predecible. Cuando cortas gas en plena curva, todo cambia al instante. El peso se va hacia adelante. La suspensión delantera se hunde. La trasera se descarga. La moto intenta levantarse. Y cuando la moto se levanta, abre la trazada. Justo en ese momento es cuando muchos sienten que se quedan sin carretera, no porque la curva se haya cerrado de repente, sino porque han cambiado el equilibrio de la moto. Por eso, tantos motoristas aseguran que una curva apareció de la nada, o que se cerró sin avisar. En realidad, la curva no cambió. Lo que cambió fue la moto. Y aquí va una verdad incómoda de la que casi no se habla. Cortar gas en mitad de la curva casi nunca tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la confianza. Los motoristas que confían en su trazada y en su mirada, no sienten la necesidad de cortar. Los que dudan, sí. El corte de gas es una reacción a la duda, no al peligro. Y cuanto más repites ese gesto, más aprende tu cerebro la lección equivocada. Cortas gas. La moto se vuelve inestable. Entras en pánico, sales del apuro. Y tu cerebro concluye que las curvas son peligrosas. Ese círculo vicioso destruye la confianza. Lo que realmente necesitas es una constancia casi aburrida. Ni acelerar ni decelerar. Solo un gas neutro y continuo que mantenga la moto tranquila. Eso no significa salir de las curvas como en un circuito. Significa llevar el gas justo para mantener las suspensiones trabajando y los neumáticos apoyando de forma homogénea. Y cuando haces eso, ocurre algo interesante. La moto sigue una trazada más fluida, la dirección se vuelve más ligera. La curva se siente más lenta, incluso yendo a la misma velocidad. Tu cerebro recupera tiempo. Y de repente, desaparecen las ganas de entrar en pánico. Hay otra cosa en la que muchos se equivocan aquí. Piensan que corregir en mitad de la curva es una mala práctica. No lo es. Lo malo son las correcciones bruscas. Los ajustes progresivos son normales. Pero cortar gas de golpe o tocar el freno con la moto inclinada, es como dar un volantazo en plena curva con un coche. Sacude todo el sistema. Si entras un poco pasado en una curva, la solución no es el pánico. Es la fluidez.
Un motorista tranquilo, con un gas constante, casi siempre pasará la curva. Un motorista tenso que corta gas, normalmente no. La solución a este error no es tener más valor, es confiar en el proceso. Ajusta la velocidad antes de la curva. Elige la trazada con antelación. Comprométete a mantener un gas regular durante toda la curva. Cuando haces eso, las curvas dejan de ser una apuesta y se vuelven predecibles. Quinto error: querer corregirlo todo a la vez. Es el error que mantiene a muchos motoristas bloqueados durante años sin saber por qué. No parece peligroso. No provoca un susto inmediato, pero destruye el progreso en silencio. Así es como aparece. Un motorista ve algunos vídeos, lee consejos, escucha trucos de amigos. De repente, se da cuenta de todo lo que hace mal. La mirada, la posición del cuerpo, el gas, los puntos de frenada, la trazada, la posición de la cabeza, la relajación de los brazos, la presión sobre el manillar. Entonces, la siguiente vez que entra en una curva, intenta corregirlo todo a la vez, y el resultado es peor. La mente va saturada, el timing es malo, todo llega tarde. La moto se siente torpe. En lugar de rodar por la carretera, está rodando dentro de su cabeza. Ahí es donde muchos se dicen, por error, que simplemente no sirven para las curvas. Pero ese no es el problema. El verdadero problema es la sobrecarga mental. La moto, y especialmente el pilotaje en curva, depende en gran medida de reacciones automáticas. Cuando saturas el cerebro consciente, tu conducción se vuelve torpe. Piénsalo así: no aprendiste a caminar corrigiendo al mismo tiempo la postura, la colocación de los pies, el movimiento de los brazos y el equilibrio. Aprendiste poco a poco, un ajuste cada vez, y tu cuerpo hizo el resto. Las curvas funcionan exactamente igual. Cuando un motorista intenta corregirlo todo en una sola curva, rompe la fluidez. El pilotaje se vuelve mecánico en lugar de natural, y las curvas dejan de fluir porque el propio piloto se interrumpe a cada segundo. También hay un coste en términos de confianza. Cuando intentas corregir 10 cosas y solo consigues 2, tu cerebro se centra en los 8 fallos. Eso genera frustración, y la frustración mata el aprendizaje. Los motoristas más inteligentes hacen justo lo contrario. Eligen una sola habilidad por salida. No una habilidad por curva, una por salida. Quizá hoy toque trabajar la mirada. Nada más importa. Si la posición del cuerpo no es perfecta, da igual. Si el gas no es impecable, se deja pasar. Mandan los ojos. Todo lo demás pasa a un segundo plano. En la siguiente salida quizá toque el gas. En la siguiente, la relajación del cuerpo. Así se crea un progreso acumulativo. Cada habilidad se fija en la memoria muscular antes de añadir la siguiente. Con el tiempo, todo funciona junto sin esfuerzo consciente. Por eso los motoristas con experiencia parecen tan tranquilos. No piensan más que tú. Piensan menos. Otra trampa aquí es la comparación. Los motoristas ven a otros tumbar más, ir más rápido, parecer más fluidos, y creen que tienen que alcanzar ese nivel de inmediato. Esa prisa lleva a la sobrecarga y a crear malos hábitos. El progreso no viene de hacer más cosas, viene de hacer mejor menos cosas. Ese es el cambio de mentalidad clave. Las curvas no son algo que se resuelva, son algo en lo que se crece. Cada curva fluida construye confianza sin hacer ruido. Cada corrección tranquila enseña a tu cerebro que funciona. Cada salida en la que te centras en una sola cosa hace que la siguiente sea más fácil. Cuando dejas de intentar corregirlo todo a la vez, las curvas dejan de ser caóticas. Se vuelven familiares. Y es la familiaridad la que construye la confianza. Las curvas deberían sentirse calmadas, predecibles, casi aburridas. Si cada curva se siente como una lucha, es que algo falla en tu enfoque. Y ahora ya sabes exactamente dónde mirar.